Pues en Valencia también, pues allí jugando de niños, pues había, ¿cómo le llaman allí? Acequias. O sea, para regar, Sí, sí. y me caí, y me estaba ahogando. Y una niña de Bilbao, refugiada, pues claro, sería por 2 años y medio, 3 o tendría, o así, me sacó, pero ella tendría 8 o 10, y me sacó. Y cuando bombardeaban, nosotros estábamos en un piso, bueno, en la carretera de Alicante. Venía la aviación y joder, teníamos un refugio. Íbamos allí y teníamos que estar con una pajita en la boca para no respirar, o sea, para no chupar aire, para eso. Y todos con una pajita así. Y ya cuando pasó, una vez, cuando venía eso, nosotros nada más era pasar la carretera y había un refugio. Y mi madre me llevaba en mis brazos y una de estas caía del cielo, pues a una metralla, roja. Y bueno, pues, ¿qué te voy a decir? Pues cayó como de aquí, ahí, ¡pum!, la metralla. Y fue luego rodando de la carretera a la Muna fue allí. Cosas de esas, en Valencia mucho. ¿En Valencia que estabais, en la capital o en algún pueblo? No, la misma capital, la carretera de Alicante. A una que ha venido cuando iba por el centro de la capital, una vez mi hermano me dijo, mira, aquí estuvimos, todavía estaba la casa. Y era una casa buena, ¿Y qué estabais? ¿Solos la familia vuestra o con más gente estabais en la casa? No, en el piso nuestro solo estaríamos nosotros, pero bueno, ya te digo que allí había muchos de aquí de Durango, o sea, ya te he dicho, el Suelo Bilbao, Gaña y varios más, los Moya, o sea, había del ferrocarril, estaban unos cuantos.